Estudiantes de cuarto año de secundaria, bienvenidos a esta semana número 3 de clases virtuales en el curso de geometría. Ya hemos estudiado lo que corresponde a segmentos, ¿verdad? Definiciones importantes como el punto medio, los puntos colineales, el punto de trisección que divide en tres segmentos congruentes. Además, hemos visto lo que es la división o proporción armónica, cuando dos puntos dividen armónicamente a un segmento de manera interior y exterior, y también allí se cumple una fórmula donde dice el primer segmento sobre el segundo segmento es igual al total sobre el tercer segmento. Ya si se cumple esto, estamos hablando de una cuaterna armónica y por lo tanto la relación de Descartes, ¿verdad? La relación de Descartes también me dice de 1 sobre un segmento más 1 sobre el otro segmento es igual a 2 veces sobre el segmento. Y hay una fórmula de generalización de Descartes donde tenemos un dato y hay pueden ser un coeficiente cualquiera, n y m. Entonces aquí también estos se involucran en la fórmula de la relación de Descartes, ¿ya? Se puede aplicar directamente, pero siempre hay que verificar si cumple y si se está cumpliendo allí la cuaterna armónica en estos puntos, ya en determinados puntos colineales de un segmento. Ya después de ello vamos a continuar ya con el siguiente tema, que es acerca de los ángulos, ¿no? Que ello está relacionado con todas las medidas y también debemos siempre conocer la teoría que es lo principal, ¿no? Para desarrollar los ejercicios. Entonces, en este video explicaré detalladamente definiciones teóricas acerca de los ángulos, como conceptos, la clasificación. Ya es importante que ya en ustedes ya deben manejar todos estos términos, ¿no? Entonces voy a explicar toda la teoría y ya en la clase desarrollaremos lo que son los ejercicios, ¿ya? Aplicando estas definiciones básicas. Muy bien, entonces empecemos con ángulos. Se le denomina así a cualquiera de las dos regiones del plano, ¿no? Que está determinado por dos rayos con un origen en común, vértice O, los lados OA o B. Notación: el ángulo AOB y medida del ángulo AOB, M ángulo AOB. La magnitud de un ángulo depende únicamente siempre de la abertura o separación de uno de sus lados y no de la longitud de estos. Siempre va a depender solamente de esta separación de los lados para poder determinar. Los ángulos se pueden expresar en grados sexagesimales, en grados radianes y en grados centesimales. Para el curso de geometría usaremos lo que son los grados sexagesimales, ¿no? Y luego tenemos la bisectriz. La bisectriz de un ángulo es el rayo que biseca, ¿no? Que divide en partes congruentes, así como lo hacía el punto medio. La bisectriz va a dividir en partes iguales, es un rayo que divide en partes congruentes, sea el bisectriz, el rayo OM. Entonces, el ángulo, obviamente, AOM es igual al ángulo MOB, ¿ya? Ahí está, ángulo AOM es igual a la medida del ángulo MOB y que todo ello es igual a alfa, ¿ya? Recuerden, esto es la bisectriz. Como les digo, ya ustedes deben conocer, ¿no? Todos estos términos para aplicarlos simplemente al desarrollo de los ejercicios, ¿ya? Pero yo estoy recordando aquí nuevamente la teoría, ¿ya? Que siempre hay que tenerla presente para poder avanzar con el desarrollo de los temas. Muy bien. Luego tenemos también
lo que es la clasificación de los ángulos, ¿no? Según sus medidas, aquí está un tipo de ángulo agudo, también está un tipo de ángulo obtuso, el ángulo recto, el ángulo llano, el ángulo de una vuelta, ¿no? El ángulo agudo, todos sus ángulos son menores a 90 grados. Ahí está un ángulo PQR, un ángulo TNM, el ángulo AOB también, ¿no? Son ángulos agudos, ¿ya? Ángulos agudos entre 0 y 90 grados, ¿ya? Entre 0 y 90 grados. Después de ello tenemos el ángulo obtuso, que está comprendido entre 90 y 180, ¿ya? El ángulo PQR, el ángulo MNT y el ángulo AOC, ¿ya? Estos son ángulos obtusos. El ángulo recto de 90 grados, ahí tenemos el ángulo AOB, el ángulo POR, MNT y SRT, ¿ya? Ahí está. Siempre cuando les dan así se refiere, bueno, 3 letras A o B se refiere al ángulo que está en el centro, ¿no? Ese sería el tipo de ángulo que se está evaluando. Después tenemos un ángulo llano que también se le llama el ángulo semiplano, ¿no? Ángulo de 180 grados. Y el ángulo de una vuelta 360 grados, también llamado el ángulo plano, ¿no? El ángulo plano. También es considerado dentro de la clasificación según las medidas de sus ángulos. Bien, el segundo punto es acerca de la relación entre sus medidas. Los ángulos complementarios, que son aquellos que suman 90 grados, alfa más zeta es igual a 90. El complemento de x es lo que le falta para hacer 90 grados. Los ángulos suplementarios, alfa más zeta es igual a 180. El suplemento de x es 180 menos x, ¿no? Alfa más zeta es 180. Ese es un par lineal, ya forman un ángulo llano o también un ángulo semiplano, ¿ya? Ángulos complementarios y ángulos suplementarios, ¿no? Complementarios 90 menos el ángulo y suplementarios, ¿no? 180 menos el ángulo. Después de ello tenemos a los ángulos según sus lados. Aquí están los ángulos adyacentes, ángulos consecutivos, opuestos por un mismo vértice y par lineal. Los ángulos adyacentes, que son aquellos que su extremo coincide uno con el otro, ¿no? Uno está al lado del otro. O sea, el ángulo AOB, el ángulo BOC. Los ángulos consecutivos están en este orden, ¿no? El ángulo AOB, BOC, el ángulo COD. Después de ello tenemos los ángulos opuestos por el mismo vértice, que también son congruentes, sea AOB igual al segmento, al ángulo, COD. Ya el ángulo BOD es igual al ángulo AOC. El par lineal suman 180 grados, ¿ya? Alfa más zeta 180, es decir, son suplementarios, ¿ya? Eso es según la posición de sus lados. El complemento de un ángulo, esto es 90 menos x, y si el número de complementos es par, entonces vas a obtener el ángulo solamente. Cuando es impar, será 90 menos el ángulo, ¿no? Si lo desarrollas, vas a llegar aquí al mismo resultado, que cuando es par, el número de veces es par, el ángulo, la respuesta será la misma, en ese caso 20. Y cuando es impar, sí debemos restar 90 menos 20, 70. Suplemento de x, 180 menos el ángulo.
Si es par, solo colocas el ángulo que es X, y si es impar, 180 menos X. ¿Ya? Muy bien. Ahora también tenemos lo que son ángulos formados por rectas paralelas y una secante. Aquí hay ángulos alternos, ángulos conjugados, ángulos correspondientes, ¿ya? Los ángulos alternos son aquellos que forman una Z, ¿verdad? Si recuerdan, ahí está. Entonces los ángulos alternos serán los ángulos D y F, y ahí está, D y F, son ángulos alternos, ¿no? Alternos internos forman una Z. También el ángulo CE, ¿no? Los ángulos alternos internos. Tenemos los ángulos alternos externos como AG y BH. Los ángulos conjugados internos como DE son aquellos que forman una C. DE-CF, ángulos externos AH, ¿no? B y G. Correspondientes forman una F, DA, BF, DH y CG. Ángulos alternos internos tienen la misma medida. Los ángulos conjugados suman 180 grados. Los ángulos correspondientes son congruentes, ¿ya? Alternos congruentes, correspondientes congruentes, solamente conjugados que suman 180. Ahí está propiedades adicionales, como los ángulos que miran a un lado es igual a los ángulos que miran al otro lado. Alfa A más B es igual a tita más beta más alfa. Ya también X será igual a alfa más beta. Ya. Y ahí tenemos también la propiedad de la escalerita, que la suma de todos los ángulos internos es 180 grados. Y en alguno de esos lados perpendiculares y lados paralelos, ¿no? Ángulos perpendiculares, ahí están las rectas que forman dicho ángulo. Ahí está el ángulo alfa, el ángulo beta. Luego se cumple que alfa es igual a beta, ¿no? Aquí también se puede aplicar lo mismo. Y aquí la suma de los ángulos externos es igual a la suma de los ángulos internos. Luego los ángulos de lados paralelos, como vemos la figura, aquí alfa más beta es 180 grados. Estos son de lados paralelos. Muy bien, y acá también tenemos el ángulo tita, ángulos, ¿no? Tita y alfa, que son congruentes, ¿no? Están en la misma ubicación, ¿ya? Alfa más tita es, y en este alfa más tita es 180 grados. Muy bien, entonces aquí hemos concluido con la primera parte. Lo que es ángulos, toda la teoría, como les vuelvo a repetir, todo ello es importante que ustedes lo tengan allí bien definido, ¿no? Como es las propiedades de los ángulos alternos, de los ángulos conjugados, de los ángulos correspondientes también, de sus lados que son perpendiculares, de ángulos de lados paralelos, ¿no? Todo ello lo vamos a aplicar en el desarrollo de los ejercicios, ¿ya? Recuerda, ángulos conjugados suman 180, ángulos alternos son congruentes, ¿ya? Y los ángulos correspondientes también son congruentes. Hasta aquí hemos finalizado con esta primera parte, ¿ya? Luego los ejercicios los desarrollaremos todo en la clase, así como lo hemos venido trabajando en el primer tema. Muy bien, entonces hasta aquí voy finalizando. Nos vemos la siguiente
clase. Cuídense, chicos, y que tengan un buen día. Conmigo será hasta la próxima.